Como sociedad, ante el envejecimiento de la población, que es un dato impositivo porque refleja la esperanza de vida, ¿no?, creciente, estamos afrontando el tema del cuidado desde una absoluta familiarización y de una absoluta feminización que vulnera la situación de las mujeres. Y es insostenible. O no podemos, o no deberíamos sostener esa sociedad del cuidado desde ese régimen, ¿no?, porque penaliza muchísimo a las mujeres, a su situación de desigualdad, y tiene muchos efectos luego en otros ámbitos de vulnerabilidad y de desigualdad, la feminización de la conciliación, la feminización de la pobreza, la brecha salarial. Es decir, hay muchos elementos que están muy vinculados con cómo estamos gestionando ese cuidado y que afecta muchísimo a las mujeres y a su situación de desigualdad. Y hay que darle una respuesta, y la respuesta tiene que ser estructural y tiene que venir del modelo social, político y económico. ¿Qué colectivos o qué grupos sociales están más afectados por las situaciones de vulnerabilidad? El informe señala a las personas jóvenes, a las mujeres de todas las edades, a las personas migrantes y a las clases populares y trabajadoras. Y también recoge dentro de esas clases trabajadoras y populares, sobre todo, aquellas personas mayores en una situación de desempleo sin estudios. También son un grupo social vulnerable. Y en Euskadi, uno de sus puntos, vamos a decir, débiles en lo que es la respuesta institucional a la exclusión es precisamente cómo atajar o cómo responder a la situación de paro de larga duración. Es decir, de qué manera afrontar una situación que cada vez crece más y que no recibe una respuesta social adecuada. En ese capítulo también, y relacionado con con estos riesgos y con estas situaciones de riesgo, se nos habla del secamiento de la democracia. ¿A qué se refieren los autores Antonio Izquierdo y Raquel Martínez con el secamiento de la democracia? Que aquella democracia que es incapaz de integrar en la voz, el discurso, ¿no?, la opinión, el parecer, las necesidades, las demandas de los grupos más desfavorecidos, no es una buena democracia, o no es una democracia como tal, ¿no? Entonces, dice textualmente, la voz de los pobres solo se puede oír en el templo de la democracia. Y como veremos, se menciona en otros capítulos también, existe un precariado político, es decir, aquellas personas en exclusión y en pobreza son aquellas personas que menos participan social y políticamente en nuestro entorno. Por poner un ejemplo, en Bilbao, en Otxarkoaga, la esperanza de vida es menor que la de cualquier otro barrio de Bilbao y, sin embargo, la abstención política en las elecciones es la mayor de todas. Es decir, ¿cómo hacemos llegar, ¿no?, la reivindicación, las demandas y las querencias de la gente que vive en los barrios, de esas periferias que decía Guillermo, si no están participando y si no se sienten parte de esa democracia? En el tercer capítulo se habla de las consecuencias, es decir, teníamos un diagnóstico, la globalización nos ha traído, ¿no?, un modelo desigual, individualista, no comunitario, con una serie de riesgos en los que la gestión del cuidado tiene mucho protagonismo y que tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias es el incremento de las personas que viven en una situación de exclusión. Como dicen en este capítulo, el último informe se hizo en el 2014, este que estamos presentando se hizo en el 2018. Una de las cosas que hace el informe, o que nos permite la periodicidad del informe, es hacer un análisis evolutivo, ¿no?, es decir, cómo hemos evolucionado y y hacer un análisis comparado, y observamos que, a pesar de que en el 2018 supuestamente ya hemos salido de la crisis económica en la que estábamos inmersos en el 2014 cuando se recogen los datos, sigue habiendo exclusión social y de hecho se ha incrementado. Es decir, son más y están peor. Es decir, las personas excluidas. De hecho, si algo hizo la crisis fue empeorar la situación de quienes ya estaban en una situación de exclusión o de riesgo de exclusión antes de la crisis. Con lo cual, lo que nos demuestra, ¿no?, estos estudios longitudinales del informe FOESA es que la exclusión es algo enquistado estructuralmente en nuestro modelo social y económico. No es algo que coyunturalmente aparece o desaparece, es algo que está instalado en nuestro modelo económico y en nuestro modelo social. Y el salir o no salir de una crisis económica no tiene incidencia directa en la reducción de esas situaciones de vulnerabilidad, de exclusión o de pobreza. Hay elementos estructurales que lo explican. En este capítulo se habla de los problemas que hay en el mercado de trabajo, las condiciones laborales, la debilidad del propio sistema de producción, los nuevos perfiles, ¿no?, de los riesgos de pobreza, como son el que una educación ya no te garantiza una buena inserción laboral, el que un empleo ya no te garantiza unos buenos recursos económicos para salir de la pobreza. Es decir, son nuevos perfiles que aparecen en nuestra sociedad contemporánea, y diferentes dimensiones que tiene la exclusión. La relación perversa se habla entre
La mala calidad del empleo, ¿no? Tenemos una mala calidad del empleo, mucha gente en situación de precariado, con malas condiciones, con temporalidad, con bajos salarios, sin seguridad, frente a un modelo inmobiliario que se fundamenta o se basa en elevados precios de la vivienda. Y cuando hablamos del alquiler, una gran volatilidad en el precio del alquiler, con lo cual se genera esa relación perversa entre empleo y vivienda. El riesgo del empobrecimiento de las mujeres. Y aquí os traigo un dato a nivel de Euskadi, solo uno, tengo muchos datos sobre desigualdad entre mujeres y hombres, porque, bueno, como sabéis, es mi especialidad, pero para demostrar una cuestión. Cuando se habla de la desigualdad y del empobrecimiento de las mujeres en Euskadi, en España, en Europa, se suele hacer referencia a la brecha salarial, o se suele hacer referencia también a la desigual participación en el trabajo productivo y reproductivo, que son dos hechos evidentes. Es decir, las mujeres están mucho más presentes en las tareas de cuidado, son el 80% de quienes solicitan los permisos de las excedencias por cuidado de un familiar y más del 90% de las que solicitan los permisos de maternidad, con lo cual ellas son las que de forma mayoritaria están cuidando. Y eso tiene un impacto en su vida laboral, ¿no? En su actividad y en su situación de inactividad. Eso por un lado. Y luego sabemos que aquellas que trabajan también fuera de casa sufren la brecha salarial, ¿no? Que el trabajo que realizan las mujeres está peor valorado y, por tanto, peor remunerado. A eso unimos, yo creo que además a nivel de proyección y relacionado con el envejecimiento de la población, el hecho de que hasta ahora, cuando hablábamos de mujeres mayores en situación de riesgo de pobreza o exclusión, sobre todo estábamos pensando en mujeres mayores que no han trabajado fuera de casa y que cuando se quedan viudas ven reducida su pensión a la mitad. Y eso supone un riesgo grandísimo de pobreza y, de hecho, nuestra RGI complementa esa situación. Ahora bien, ya podemos hablar de desigualdad también en pensiones contributivas. Es decir, ya hay bastantes mujeres, ¿no?, que trabajan fuera de casa, que han estado cotizando y que llegan a la edad de jubilación y nos encontramos con que también hay una brecha en las pensiones contributivas. El informe habla de que las mujeres reciben más pensiones no contributivas que los hombres, de menor cuantía, pero en Euskadi también tenemos el dato de que cuando las mujeres reciben la pensión contributiva, esta es inferior a la pensión contributiva que reciben los hombres. Es decir, el riesgo de empobrecimiento de las mujeres es un hecho, y es un hecho que se deriva de su diferente papel social y que tiene mucho que ver con la división sexual del trabajo y con la definición de los ámbitos público y privado. Pobreza y empleo, se ha dicho antes, tampoco quiero reiterarlo, es decir, el tener un empleo no es garantía de salir de una situación de pobreza ni de salir de una situación de exclusión. Las privaciones en familias con hijos, pues aquí también tenemos otro dato que podemos aplicar a Euskadi. Nosotros, sabéis, presentamos el Deustobarómetro cada 6 meses, una pregunta que hacemos cada 6 meses a la sociedad vasca desde la Universidad de Deusto, desde el equipo del Deustobarómetro, es si las familias, las personas han tenido que hacer ajustes presupuestarios en su economía doméstica. Esta es la última foto que tenemos. Me parece muy relevante subrayar a partir, es decir, la principal reducción que se hace es en gastos de ocio, de pues, ir al cine, a la cafetería, ¿no? Esas fotos que nos pintaba Guillermo, pues igual dejamos de ir a tomarnos ese café, o dejamos de salir el fin de semana, o dejamos de ir al cine. Sobre todo ocurrió en mayor proporción en los años donde la crisis pues, vio más fuerte, pero hay un porcentaje que ronda entre el 20 y el 25% de personas que reducen gastos de alimentación, no compran ropa o calzado que realmente necesitan, dejan de ir al dentista, reducen su consumo en carne y pescado. Y eso, si lo vemos longitudinalmente desde que lo estamos midiendo, aunque ahí se han movido un poquito esto, pero creedme lo que os voy a decir, desde que lo estamos midiendo, que es invierno de 2013, es constante. Es constante. Es decir, en Euskadi hay un porcentaje, hay en torno a una cuarta o una quinta parte de la población que constantemente está haciendo ajustes presupuestarios en su economía doméstica en cuestiones que son necesidades básicas, como la alimentación, la ropa o ir al dentista. En cuanto a esa dimensión que aparecía en el informe, que es privación en familias con hijos e hijas. Luego estaría la fractura social entre lo que comentábamos antes, es decir, esa fractura, ese precariado político, esa gente que está fuera y que luego se sitúa fuera de todo, no solo fuera del empleo, sino fuera de la política, fuera del asociacionismo, fuera de la comunidad. Y esa frase entrecomillada que la extraigo del informe, que dice: la desigualdad es la puerta de entrada para entender la pobreza y la exclusión. Es decir, no podemos hablar de pobreza o de riesgo de exclusión
o de vulnerabilidad o de precariedad si no hablamos primero de desigualdades. Es decir, las desigualdades están explicando todas estas situaciones de precariedad y exclusión. En el capítulo 4 hablan de qué respuestas se han dado. Y aquí yo creo que hay una frase que no está aquí en la presentación, pero que me parece muy reveladora. Dice el informe: la política social no es neutra. Y es cierto, la política social no es neutra. Y la política social ha cambiado en contexto de crisis y en contexto de no crisis. Lo que nos dice el cuarto capítulo es que durante la crisis lo que hizo la economía española fue responder a los dictámenes de la Unión Europea, de la Troika, reducir el déficit, devaluación salarial, flexibilización del mercado, ajustes en sanidad y en educación, estancamiento de las prestaciones sociales, parálisis en el ámbito de la dependencia, y que en ese momento, en ese contexto de crisis, respondieron y con mucha fuerza las familias y el tercer sector. Pero ha sido una intervención insuficiente. De hecho, estudios que tenemos se recogen en el informe. Nosotros tenemos una tesis que ha sido además premiada por FOESA, de Ainhoa Díez, que analiza cuál es el afrontamiento, ¿no?, que hacen las familias desempleadas ante esa situación, y efectivamente lo primero que hacen es reducir gastos, lo segundo que hacen es pedir ayuda a familiares y a las instituciones. Tenemos un modelo muy familista y nos da mucha vergüenza acudir a las instituciones. Aparte que nos da, desconocemos, y que tiene mucho que ver con el capítulo 5 que comentará Imanol, ese desclasamiento de las clases medias que hace que les dé vergüenza y que desconozcan a dónde acudir en el caso de tener una necesidad. Es decir, si nos ponemos enfermos sabemos dónde está el ambulatorio de referencia, pero si necesitamos una prestación no sabemos dónde está el servicio social de base de nuestro ayuntamiento, ni siquiera que ese es el sitio al que deberíamos ir, ¿vale? Porque es algo que no va, ¿no?, con nosotros, no va con nuestra situación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué respuestas se les han dado? ¿Qué respuestas serían necesarias ante las respuestas previas? Pues sobre todo Gregorio Rodríguez Cabrero habla de hacer un pacto intergeneracional. Insiste mucho en la solidaridad intergeneracional y en el pacto intergeneracional por el miedo que le suscita el hecho de que el envejecimiento de la población y la precariedad de la gente joven genere una fractura social, política y económica. Entonces, ¿cómo mantener los puentes de la actual solidaridad intergeneracional en la que se basa nuestro sistema de pensiones sin que eso repercuta en una débil inserción social o en una mayor precariedad del empleo de la gente joven? Entonces, es muy insistente en esta idea. Y claro, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que fortalecer la sociedad civil, tenemos que fortalecer la familia, pero sobre todo tenemos que fortalecer el estado de bienestar a partir de su capacidad fiscal, es decir, de los impuestos, con el objetivo último de redistribuir esos recursos. Esta se me ha ido. Ahí está. Ese es el capítulo que ha coordinado, en el que he tenido el honor de estar con Imanol, que ha coordinado él, y yo le he ayudado en lo que he podido, O sea, es muy bueno y es mérito suyo, básicamente. Entonces, en este capítulo pone propuesta de horizonte ético en la pedagogía de la indignación y de la esperanza. La cuestión, un poco la reflexión es cuál está siendo la evolución, la reacción contra la crisis. Hablamos de un diagnóstico, de unos riesgos, de unas respuestas. Bueno, desde qué marcos normativos, valorativos podemos ir hacia otro modelo o qué marcos valorativos y normativos tenemos. ¿Qué se observa? Que es una sociedad que está muy indignada y es una sociedad que vive en la incertidumbre, ¿vale? Que lo que comentábamos antes, que apoya ese estado de bienestar muchas veces porque tiene miedo a lo que puede ocurrir. Aquí el dato yo lo traía porque recoge también de nuevo el Deustobarómetro. Esta es una pregunta, no la hacemos siempre, esta es una de las que hacemos en la parte más variable. Pero le preguntábamos a la sociedad vasca, ¿cómo crees que será la situación económica de tus hijos e hijas cuando tengan tu edad? Entonces, para el 22% será mejor, para el 18% será igual y, sin embargo, para el 47% será peor. Y el siguiente dato todavía es más deprimente, desde un punto de vista de incertidumbre, construcción de esperanzas, que yo creo que es un poco lo que nos va a hablar Imanol. Es decir, pensando en el futuro de tus hijos e hijas, entonces, tendrán un nivel de estudio superior al mío, podrán viajar por placer, tendrán opciones para encontrar un empleo digno, serán más felices que yo. Solo el 13% dice que serán más felices que yo. Eso quiere decir que el 97%, estoy restando mal, el 87% cree que no. Es decir, ahí en esa columna tenéis todos los que han dicho que sí. Es decir, que estamos hablando de que prácticamente entre el 70 y el 80% de la sociedad vasca
no ve un futuro mejor para sus hijos e hijas. ¿De acuerdo? No lo percibe, no lo construye. A eso es a lo que nos referimos cuando se habla de esa indignación, pero es una indignación que se fundamenta en la incertidumbre y se construye muchas veces desde los miedos. Desde el miedo. El miedo es una emoción irracional, el miedo no permite construir. La construcción de un modelo alternativo tiene que hacerse siempre desde la esperanza. Entonces, aquí lo que aparece, bueno, en este capítulo sobre todo abordamos, ¿no?, el tema de, es verdad que apostamos por un modelo, por la democracia como modelo político, pero que sentimos desafección hacia las instituciones, sentimos desconfianza hacia la política. Yo creo un buen ejemplo, salvando todas las distancias que queráis, es lo que está pasando estos días en Zaldívar, ¿no? Es decir, cómo está recibiendo la ciudadanía las explicaciones del gobierno y de las personas ¿no?, técnicas y demás, con una gran desconfianza, con una gran incertidumbre, con un gran descrédito. Es decir, hay una gran distancia entre el sentir, y aquí también hay un miedo lógico, el miedo es irracional, pero el miedo tiene su fundamentación, y una respuesta, ¿no?, de desconfianza hacia aquellas personas y aquellas instituciones que deberían garantizar, ¿no?, cierta estabilidad, cierta certeza, cierta proyección. Y eso, ahí hay una brecha. Es verdad que se puede aducir en este caso, es que la gestión de la comunicación al principio se hizo fatal, es cierto, pero todo lo que se ha generado después no deja de reproducir esos ámbitos de desafección y de desconfianza. Es una fiscalidad redistributiva egoísta, lo decíamos antes, es decir, que quiere pagar impuestos siempre y cuando reciba una contraprestación exacta a lo que ha pagado, y que tiene mucho que ver con el desclasamiento de las clases medias, esa pérdida de posición social y esa mirada al estado de bienestar como algo que me protege y al que yo le rindo cuentas, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una cultura política solidaria o una fundamentación cultural del modelo redistributivo como tal. Entonces, ¿cómo desde esos valores, desde esas emociones gestionamos la incertidumbre, ¿no? Entonces, Imanol en el capítulo pues nos habla de decir, esa incertidumbre que generó, o esa indignación que generó también respuestas positivas a principios del siglo XXI, o positivas o por lo menos proactivas de cambio, introducción de nuevos partidos políticos, nuevas movilizaciones, nuevas manifestaciones, parecía que cierta emoción o cierta ilusión hacia que un cambio social podía ser posible, y nos encontramos que esa indignación que sigue existiendo se canaliza ahora hacia otras formas, mucho más reaccionarias, mucho más reactivas, mucho más conservadoras, y que pueden provocar o llevarnos a modelos sociales completamente distintos a los que se preveían a principios del siglo XX. Yo creo que también una reflexión interesante es, yo recuerdo cuando estábamos con el 7º informe FOESA, he tenido la suerte de participar en los 2 últimos, uno de los debates que se planteaba es, en este contexto de crisis, esto es una oportunidad. Es decir, la crisis es sinónimo de oportunidad. Es decir, eso es una oportunidad, ¿no? Es decir, cuando la crisis estaba bien profunda, es decir, es una oportunidad de deslegitimar el modelo político y económico, de tocar fondo y empezar a construir formas alternativas de relación, de economía y de política. Pues visto lo que tenemos hoy, después de la crisis, la respuesta es, por mi parte, es bastante pesimista. Es verdad que han salido algunas haces de luz, algunos modelos, algunos postulados, propuestas, pero yo creo que el modelo está fuerte y está instalado en esa desigualdad y en esas brechas. Bueno, Imanol hablaba de hablar con esa indignación, luego seguro que nos lo cuenta. Y por último está el último capítulo, el 6º, que es el que un poco trata de aventurar cómo va a ser o cómo debería ser ese nuevo modelo social, ¿no? Y que recoge lo que Guillermo decía, cómo ir desde la desvinculación que aparece en el primer capítulo a la revinculación, donde la comunidad, el concepto de comunidad, pues es la gran protagonista, ¿no? Entonces, para ello hablan de la necesidad de un nuevo escenario público que tiene que basarse en un sistema mucho más comunitario y más participativo, para lo cual, y eso nos lo dice Teresa Montagut, es decir, ¿cómo vamos a pedirle a alguien que se sienta parte de una comunidad sin garantizarle previamente un techo y un empleo o un ingreso digno? Es decir, no le podemos pedir a nadie que se sienta parte de una comunidad si no tiene garantizados sus derechos mínimos, a nivel, es decir, su plato, ¿no?, de comida todos los días y su techo y su cama ¿no?, todas las noches. Entonces, ese es un previo a la hora de afirmar esa comunidad. Luego, en el capítulo también, y es un debate interesante, no me voy a detener mucho, pero hablan de
del impacto que tienen las nuevas tecnologías en el empleo y en el modelo de sociedad. Por un lado, reconocen los riesgos, ¿no? Es decir, realmente de las nuevas tecnologías, porque introducen, ¿no? Retos en los empleos, se pierden empleos, las personas dejan de ser necesarias, se introduce la robotización, pero a su vez, además de ese desempleo y esa polarización que es previsible que exista, también reconocen que son sistemas productivos que generan mayor riqueza. Entonces, si generan mayor riqueza, también están en disposición de responder mejor a las necesidades, ¿no? Y hablan de posibles apuestas como pueden ser los programas de empleo garantizado, la renta básica, complementos salariales, la ampliación de la protección social, la capacitación a lo largo de la vida. Es decir, la cara y cruz de lo que suponen las nuevas tecnologías. Pueden ser una amenaza para determinados grupos sociales, pueden generar polarización social, y es un hecho que se va a generar y que además va a tener sesgo de género, pero también pueden tener la oportunidad de generar una riqueza que bien invertida puede compensar esos ámbitos nuevos de desigualdad. Y luego ya se plantean una serie de dudas, ¿no? Es decir, rentas garantizadas o rentas condicionadas, predistribución o redistribución, es decir, vamos a un modelo que deba prevenir esos ámbitos de desigualdad y vulnerabilidad o que deba compensar una vez que se han generado, la individualización frente a la comunidad, y como veis, esa confrontación o esa pareja venía del primer capítulo y llegamos al sexto y no sabemos muy bien, ¿no?, cómo abordarla, cómo resolverla, y se preguntan si se puede desde la política incentivar y crear comunidad, ¿no? Y yo diría desde la política y desde qué otros ámbitos, ¿no?, se puede crear comunidad y qué tipo de comunidad y desde dónde, para garantizar la dignidad de las personas y el reconocer al otro, ¿no?, cuando lo tenemos delante en ese dibujo, ¿no?, tan ilustrativo que nos presentaba Guillermo. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, arratsalde on guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacer una presentación muy rápida del capítulo que hemos coordinado María y yo mismo, y en el que han colaborado una quincena de investigadoras e investigadores de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto. Y tengo que decir que me han cambiado el escenario, Ana Sofía y María, a mis espaldas, porque en realidad el plan era que yo iba a presentar el capítulo y luego, literalmente, María iba a aterrizarlo en Euskadi.